Buenos días para todos y todas. Nosotros somos el grupo 6. Estamos conformados por Juan David Galindo, Laura Sofía Amado, Karen Joana Flores y la persona que les habla, Karen Luis Quintero. En este video vamos a exponerles la producción y el contexto económico y ambiental en el que se encuentra sumergido la empresa peruana Hajduk, dedicada a la pescadería y producción de aceites de pescado, harinas y congelados derivados del mismo. Contexto general de la industria. La industria de harina y aceite de pescado tiene alta competencia de producción, especialmente en Europa. Por ello, países como Perú, que es de donde pertenece nuestra industria, deben entrar a competir en alta calidad, superando así los estándares puestos por las Naciones Unidas. Aparte que también compiten con mercado de otras industrias de diversos productos alimenticios. La harina de pescado es un producto industrial hidrobiológico obtenido del procesamiento del pescado, principalmente a partir de la anchoveta, el cual es sometido a procesos de cocción, prensado, secado, enfriado, molienda, dosificación de antioxidantes, envasado, almacenamiento y comercializado. La harina presenta un color y olor característico de la materia procesada. La materia prima es la anchoveta, nombres comunes: anchoveta peladilla para los pescados más jóvenes. Se encuentra desde Punta Aguja, Perú, hasta Talcahuano, Chile. Su composición química nutricional es humedad 78.8% en un promedio, grasa 8.2%, proteínas 19.1%, sales minerales 1.2%. El antioxidante es un producto químico utilizado en la elaboración de la harina para evitar la autooxidación de las grasas. El componente activo de este es la etoxiquina, el cual es considerado como uno de los insumos principales para la elaboración de esta. Se presenta en cilindros de metal de 200 kilogramos aproximadamente, donde lleva impreso la marca del producto, el número de lote. La harina es envasada en un material de polímeros laminados con polietileno de color blanco. Se envasa en promedio unos 50 kilogramos, más o menos 1%. Que definen la calidad del producto van más allá de los contenidos de proteína y pueden ser calificados en los siguientes campos. La calidad microbiológica. En esta, la harina es contada y medida como norma general, de acuerdo a la presencia y o recuento de microorganismos patógenos. Los estándares microbiológicos para la harina son los siguientes. Salmonella debe tener una ausencia en 25 gramos. La Shigella debe tener una ausencia en 25 gramos. Enterobacteria debe tener un máximo de 300 UFC sobre gramo. UFC es unidad formadora de colinas, que se emplea para la cuantificación de microorganismos, es decir, contabilizar el número de bacterias o células fúngicas visibles en la muestra líquidas o sólidas. Otro parámetro como el anterior es la calidad físico-químico. La calidad físico-químico es la relación con todos los contenidos totales de los componentes que integran la composición proximal. Esto es humedad, proteína, grasas y cenizas, que se asume que la suma de estos cuatro componentes brutos es equivalente al 100%. Dentro de los componentes de calidad físico-químicos de la harina tenemos una tabla en la cual se explica los parámetros que debe tener la harina para tener una cierta calidad. Para el almacenamiento, la harina se almacena en rumas de 100 sacos cada uno, aproximadamente, en un lugar ventilado, limpio, desinfectados y restringidos. El almacenamiento de cada ruma es rotulada, en el cual se indica la fecha de producción, el número de ruma, calidad y cantidad de sacos. El tiempo de almacenamiento es de 6 meses, protegido en condiciones ambientales de la zona, viento, humedad. La vigencia del análisis microbiológico es de 45 días según el clima y químico de 60 días según los certificados. El despacho de la harina es realizado en contenedores de 20 y 40 pies y bodegas en las diferentes modalidades. El aceite se obtiene a partir del tratamiento de la fase líquida, separación y centrifugación en el proceso de la elaboración de la harina de pescado. Se obtiene y se almacena como aceite crudo, es decir, sin tratamiento de refinación. El aceite es un fluido viscoso de color amarillento con olor característico de la materia prima, la cual es la anchoveta y otras especies autorizadas por el Ministerio de la Producción.
Las características físico-químicas están divididas en parámetros, los cuales son la humedad porcentual más impurezas, la FFA porcentual, color Garner. Para la humedad porcentual más impurezas tiene un rango máximo de 1.0. Para la FFA tiene un rango máximo de 3.0. Garner es 1214. ¿Qué es el color Garner? El color Garner se utiliza para clasificar el color de líquidos con colores similares, como las resinas, barnices, aceites, entre otros. Ácidos grasos. Y la FFA son los ácidos grasos libres que existen en la mezcla. Se utiliza como insumo en la industria en general para la elaboración de margarina, aceites compuestos, medicamentos, alimentos balanceados, pinturas, jabones y cosméticos, entre otras. Y el consumo humano como fuente de omega 3. Su presentación es líquida y su almacenamiento máximo es de un año. Y las condiciones de almacenamiento son en tanques limpios con escotilla de ventilación en un lugar seco y alejado de fuentes de calor. Purga frecuente del fondo del tanque para eliminar presencia de humedad e impurezas. Y su despacho se lleva a cabo en cisternas. Cada cisterna es precintada y se adjunta con los resultados de análisis de humedad y acidez en la guía de remisión. La producción de harina y aceite de pescado inicia con el desembarque de la pesca a la planta. Allí se va a analizar cada pescado, se le analizará la talla, las bases volátiles nitrogenadas totales, el tiempo de postcaptura y el estadio sexual. Posteriormente, se almacenará según su grado de frescura. Pasará después a cocción, que tiene como objetivo cocer la materia prima, coagular proteínas, liberar lípidos y agua retenida. Continuando con el proceso, entrará a un prensado. Allí en el prensado se tiene como objetivo la obtención de una torta con mínima cantidad de agua, lípidos y con un licor pobre en sólidos. Del prensado se obtiene el licor de presa y torta de presa. Siguiendo por la rama de la obtención del aceite, nos vamos a dirigir con el licor de presa. Allí habrá un punto de control donde se tiene en cuenta la temperatura, la cantidad de grasa y la cantidad de sólidos. Pasará a la separación de sólidos, donde su objetivo es lograr una torta rica en sólidos insolubles y mínimo de aguas sólidos solubles. Se obtendrá como producto el licor de separadora y torta de separadora. Al salir el licor de separadora hay un punto de control donde se mira la temperatura que sea aproximada de 90 grados centígrados. Lo que se obtiene como torta separadora se irá a un molino a la torta de prensa para producir harina, pero eso lo veremos más adelante. Siguiendo el licor de separadora, entrará en las centrífugas. En las centrífugas saldrá agua de cola y aceite, y así se obtiene el aceite. Siguiendo el proceso de agua de cola, al salir va a tener un punto de control, el cual debe tener una temperatura de 80 grados centígrados aproximadamente, para entrar a la planta evaporadora. De allí a la planta evaporadora se generará el concentrado, que irá a la torta de presa. Allí también hay un punto de control donde se miran las bases volátiles nitrogenadas totales. Ahora, siguiendo la producción de harina, después de haber pasado por el prensado, generado la torta de presa, mirando su punto de control, que es una humedad menor a 48%, allí se mezclará la torta de presa, el concentrado que se obtiene de la planta evaporadora y la torta de separadora que se obtiene de la separadora de sólidos. Después de haber pasado por el molino, se dirigirá a la área de secados, donde está dividido en dos etapas. Primero pasará por un secador de rotadisco y la segunda etapa será en un secado de aire caliente. Allí hay un punto de control donde se mira la carga, la presión de vapor, la humedad que tiene a la entrada y a la salida, que tiene en la segunda etapa.
Esta parte de la producción es importante, ya que se busca deshidratar las tortas de presa, la torta de separadora y reducir la humedad de la materia prima. Pero este proceso puede ser peligroso para la materia prima, ya que puede llevarse nutrientes al deshidratarse. Siguiendo la línea de proceso, entrará a otro molino, donde se obtendrá la harina. Allí esta harina, al salir, se le agregará antioxidantes y posteriormente entrará en el área de ensaque. En el ensaque se almacenará en sacos de polipropileno. En esta área también hay un punto de control donde se mira la calidad de la harina que se está obteniendo. Y es así como termina la producción de harina de pescado. Como equipos principales están en el área de cocción, cocedores indirectos horizontales. En el área de prensado tendremos prensas de doble tornillo. En el área de separación de sólidos encontramos centrífugas con accionamiento hidráulico. Posteriormente, en el área de centrifugación se encontrarán centrífugas verticales. Pasamos después al área de evaporación, donde se encuentra una planta evaporadora de triple efecto, que opera al vacío. Después pasamos al secado, la primera etapa donde tenemos el secado a vapor, que es de tipo rotatubo, y como segunda etapa tenemos el secado con aire caliente, donde ocurre una transferencia de calor tipo convectivo. Allí los secadores son de tipo gas-gas. Siguiendo con el proceso, entramos en el área de molienda. Allí habrá un molino con tamiz de malla número 12 ASTM. Continuamos al área de ensaque, que para su almacenamiento se utilizará una balanza de electrónica de 50 más o menos 0,5 kilogramos. Como equipo y proceso más importante de la producción de harina y aceite de pescado, encontramos que es la cocción. Allí se utiliza como equipo al cocedor. El cocedor es el proceso más importante porque es donde empezamos a nivelar la calidad del producto, que es con lo que se entra a competir. Es el momento donde se reducen los microbios que contiene el pescado, ya sea porque los trae o por su facilidad de descomposición. Además, en esta etapa se nivela lo que es el pH y dependiendo del pH se podrán realizar los procesos posteriores o no. Como objetivos tenemos cocer la materia prima. En esta etapa la finalidad es detener la actividad microbiológica, asegurando así una mejor calidad. En segundo, tenemos la coagulación de proteínas. Su finalidad es precipitar las proteínas desnaturalizadas por medio de la formación de coágulos conocidos a través de cambios físicos o químicos, ya sea calor, acidificación, entre otras. En este caso es donde se nivela el pH y nos va a permitir realizar los siguientes procesos, porque en caso de que el pH no sea el que se necesita, se van a crear geles que dañarán esos procesos. El pH corresponde al pulso eléctrico en que las cargas de las proteínas musculares y la fuerza de repulsión son mínimas. Entonces, estos varían según la materia prima y el estado de calidad de ella y su frescura. Como tercer objetivo tenemos la liberación de lípidos y agua retenida. En este se relaciona con el punto anterior, porque si este no sale bien y se forman geles, hacer la separación de lípidos, su liberación, va a ser muy complicado. Este equipo tiene 4 variables importantes en su control. La primera de ellas es que debe tener revoluciones por minuto de 4 a 6. Como segunda variable, la presión de vapor de ingreso al tornillo debe ser aproximadamente de 5 bar. La tercera es la temperatura de entrada y salida del condensador. Y como última, la cuarta es la temperatura de salida de la materia prima. En el equipo tenemos diferentes partes, como el rotor, que es un eje horizontal formado por un tubo central y aletas de doble pareto, que se encuentran soldadas en un tubo central. El vapor fluye por el interior del rotor e ingresa a las hélices por medio de tubos montados radialmente. El vapor, luego de ceder el calor y convertirse en condensado,
se evacúa a través de otras filas de tubos. El rotor es acondicionado por una transmisión de cadena impulsada por un motor reductor. El motor suele ir acompañado de un variador de frecuencia que hace posible una regulación de velocidades de rotación. El estator, conformado por dos cilindros concéntricos, siendo uno de ellos el casco y el otro la chaqueta. La transferencia de calor se da por contacto de la parte interna con el producto, y el estator se puede observar dos partes: boca de carga, por la cual ingresa el pescado fresco; boca de carga, a través de la cual se extrae el pescado ya cocido. La boca de descarga aloja en su interior una compuerta curva que se desliza sobre unas guías. Controlando la posición de esta compuerta, se controla la cantidad del producto que se descarga. Sistema de transmisión. El sistema de transmisión está conformado por una base, un motor eléctrico, acoplamiento, reductor, piñón motriz, catalina, cadenas de transmisión y una guarda. El piñón motriz va unido a la catalina mediante las cadenas de transmisión. Todo esto es protegido por la guarda mencionada anteriormente. Sistema de alimentación de vapor. El vapor proveniente de los calderos se conecta al manifold de la línea de vapor del cocinador, y de este manifold se distribuye al rotor y a las chaquetas de alimentación y descarga. Cabe mencionar que la chaqueta más cercana a la alimentación debe alimentarse de vapor flash proveniente de los secadores de tubos. Esto puede lograrse abriendo y cerrando las válvulas correspondientes. Es importante mencionar que en el momento del arranque debe cerrar la válvula de alimentación de vapor flash y abrir la válvula de vapor del manifold, de tal modo que al inicio de la operación la chaqueta de alimentación le llegue vapor de los calderos. El rotor es alimentado por vapor proveniente de las calderas, que llega al rotor mediante una derivación del manifold, primero pasando por una de las válvulas y luego por una junta rotativa Johnson. Sistema de condensado. Tanto el rotor como la chaqueta son drenados por medio de trampas independientes, siendo cada línea de condensado compuesta por válvulas de bola, filtro, trampa de vapor, visor, válvula check. Adicionalmente se instala una derivación bypass para drenar el vapor en el arranque. Las líneas de condensado del rotor y de la chaqueta más cercana al lado de descarga descargan un manifold desde el cual son dirigidos al tanque de condensado, para finalmente ser dirigidos al tanque desairador en los calderos. La chaqueta del lado del alimentador tiene una línea de condensado independiente al de la chaqueta del lado de descarga. Es importante mencionar que cada línea de condensado lleva un bypass para efectos de mantenimiento y arranque inicial del cocinador. Balance de masa en cocinas y prensas, en el cual se tiene una entrada y dos salidas. La entrada se refiere al pescado, una de las salidas es el licor de prensa y la tercera es torta de prensa. Las variables a determinar son la torta de prensa y el licor de prensa. El dato conocido, el pescado. Datos de laboratorios que son necesarios es la grasa de pescado, la grasa de la torta de prensa y la grasa del licor de prensa. Allí, utilizando las ecuaciones de balance, podemos hallar la torta de prensa relacionando las ecuaciones 1 y 2. Posteriormente, utilizando este resultado en la ecuación número 1, hallamos el licor de prensa. Ecuaciones de balance para los siguientes procesos. Primero encontramos el balance de masa de las separadoras, donde conocemos el licor de prensa y se desconoce ya determinar el licor de separadora y torta separadora. Y allí también se hallará el porcentaje de grasas de estos compuestos. Se determina 3 ecuaciones. La tercera se halla relacionando la primera y la segunda. Después de hallar la tercera, se puede reemplazar en la primera para hallar así el valor del licor de separadora. El siguiente proceso es balance de masa de las centrífugas, donde conocemos solo el licor de separadora y vamos a determinar los lodos, el agua de cola y el aceite.
Los lodos dan un porcentaje muy pequeño, entonces solo será despreciable en los cálculos. También se determinan las grasas de estos productos. También hay 3 ecuaciones donde se relaciona la primera y la segunda para hallar la tercera. Ya después de haber hallado la tercera, se reemplaza en la séptima ecuación que se halló para así determinar el valor de aceite. Como proceso a continuación tenemos el balance de masa de la planta evaporadora, donde conocemos el agua de cola y se determinará el flujo de agua evaporada y el concentrado. Allí no se halla el porcentaje de grasa, sino el porcentaje de sólidos. Y se determinan 2 ecuaciones, la décima y la onceava. Estas dos se despejan primero una para después hallar la variable de agua evaporada. El proceso siguiente es balance de masas para los secadores de vapor, donde se hallará los valores de agua evaporada y el producto que se obtiene del primer secador de vapor. Como dato conocido tenemos una torta integral. Como se explicó en el diagrama, la torta integral se obtiene de la torta de prensa, la torta de separadora y el concentrado. Con estos datos se obtiene la ecuación 12. Posteriormente se halla el balance de materia total y el balance de materia parcial, que serían la ecuación 13 y 14. El proceso siguiente es el secado con aire caliente, donde conocemos lo que venía del secado a vapor, se obtendrá agua evaporada y secado de aire caliente, el producto de este proceso. También se determinará el porcentaje de humedad de estas variables. De este proceso solo tenemos 2 ecuaciones, la 15 y la 16. Para finalizar tenemos el balance de masa en el transporte, donde conocemos lo que viene del secado con aire caliente y vamos a determinar principalmente la cantidad de harina que se obtiene. En este proceso se tiene en cuenta la humedad ambiental. Se determinan 3 ecuaciones, la 17, la 18 y la 19. La 19 sale relacionando la ecuación 17 y 18 y posterior a esto se hallará la cantidad de harina reemplazando en la ecuación 18. Posteriormente se reemplazará en la ecuación 17 para hallar la humedad ambiental. Para analizar el contexto económico, primero debemos saber qué es Hajduk. Hajduk es una corporación líder en el sector pesquero ubicada en Perú, dedicada a la producción y comercialización de conservas, congelados, harina y aceite de pescado. Hajduk cuenta con 46 embarcaciones propias dotadas de tecnología de punta y sistemas de refrigeración que garantizan el abastecimiento continuo de materia prima a sus 9 plantas de procesamiento ubicadas a lo largo del litoral peruano. Los equipos de última generación de sus plantas, su compromiso con el medio ambiente y sus certificaciones de alta calidad le permiten ser un exportador competente para los demás países pesqueros del mundo. En congelados, sus mercados se extienden a Alemania, Polonia, China, Italia, Japón, Colombia, entre otros países. En harina de pescado, sus mercados se exportan hacia China, Japón, Alemania, Tailandia, Indonesia, entre otros. En aceite de pescado, algunos de sus exportaciones son dirigidas a Japón, México, Costa Rica, España, Corea, entre otros. Y por último, en conservas, algunos de sus mercados se extienden hasta Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Panamá y Estados Unidos, lo que hace a esta empresa bastante competente en cuanto a la exportación y lo que hace que el desarrollo nacional de Perú se vea beneficiado por la industria pesquera, siendo más las exportaciones que las importaciones y abasteciendo de productos derivados del pescado tanto al interior de la nación como al exterior, como haciendo exportaciones hacia el resto del mundo. Desde la apertura de las fronteras, Hajduk ha retomado sus exportaciones hasta países que no se encuentran en estado de emergencia ni con sus fronteras cerradas, retomando así su posición en el comercio internacional de la pescadería. Durante la pandemia, la economía mundial cayó en una grave crisis afectando a todos los sectores productores y económicos de la sociedad.
Sin embargo, la empresa Hajduk, como productora de alimentos y derivados del pescado, no estuvo tan afectada debido a que su comercio nacional se seguía implementando de manera normal. Sin embargo, sus exportaciones se vieron reducidas debido a la contingencia y el cierre de las fronteras ordenado por la ONU y los diferentes gobiernos de los países, tanto que importaban los productos de Hajduk como el mismo presidente peruano que se encargaba de regular las exportaciones durante el confinamiento por el COVID. Hajduk es una empresa reconocida a nivel nacional e internacional no solo por sus altos estándares de calidad, sino también por su compromiso con el medio ambiente, siendo la sobreexplotación y el daño hacia las reservas naturales que se encuentran en el océano la mayor problemática de la pesca moderna. La empresa Hajduk se ha comprometido a preservar las diferentes reservas y ecosistemas pertenecientes a la corriente de Humboldt, la cual les proporciona ventajas geográficas frente a otras pesqueras, siendo una de las mayores empresas latinoamericanas en este mercado en crecimiento. Se han comprometido con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, obteniendo así reconocimientos por diferentes ONGs acerca de sus buenas prácticas en la industria de la pesca. En el contexto social tenemos que pues al inicio la empresa necesita lo que son empresas chiquitas, empresas pesqueras, lo que genera mayor empleo. Así se permite mejor sostenibilidad de familias con dificultades de sostenimiento en las sociedades. Además de que ayuda al desarrollo del país, puesto que es una de las principales promovedoras económicas de Perú luego de la minería. Muchas gracias por su atención.